lateralmente a cada lado y forma dos grandes masas óseas importantísimas que se denominan los cóndilos femorales. Estos cóndilos femorales, que son dos individuales masas que están unidos por delante y solamente dejan una pequeña depresión o un hundimiento en la parte anterior por donde se unen, y que va a favorecer que en este hundimiento entre las dos masas grandes que se llaman cóndilos pueda articularte este huesito accesorio que tenemos en la rodilla, todos nos podemos palpar, que es la rótula. Por lo tanto, al unirse estas dos grandes masas óseas en la parte anterior y dejar esta depresión, hace que podamos tener la rótula en ese aspecto. Y ya luego, cuando veamos los músculos, vamos a ver qué de importancia tiene la rótula en nuestra rodilla y quizás puede constituir el elemento más importante para nuestra función normal del miembro inferior. La rótula es la que soporta, la que sostiene y la que permite la transmisión de toda la carga y la fuerza muscular que hacemos de los músculos desde acá arriba hacia la parte de abajo de la articulación, que es en la tibia, para que podamos estirar o extender la rodilla y que podamos hacer al menos la primera parte de nuestra deambulación. Quiere decir que cuando una persona no tiene la rótula o tiene roto el sistema de este aparato que contiene a su alrededor la rótula con todos los músculos que pasan desde el muslo hacia la rodilla, no podríamos tener una deambulación normal. Por lo tanto, es importante ir conociendo los detalles anatómicos para ir relacionando con la parte funcional. La unión de estas dos masas, por lo tanto, se denomina la tróclea femoral, que es una pequeña depresión que le vemos en la parte, bueno, aquí no le vemos, ya le vemos luego, en la parte anterior, en donde se ubica y se forma una articulación del fémur con la rótula. Muy bien. La masa distal que está en el lado medial se llama el cóndilo interno y el lado lateral se llama el cóndilo externo. El cóndilo interno es un poco más voluminoso que el externo, como lo vemos aquí, y tiene una prolongación en el lado más medial y arriba que lo podemos topar. Toda esta parte del cóndilo interno se llama el epicóndilo medial. Es parecido a lo que vimos en el número, epicóndilo medial y epicóndilo lateral, aquí en el fémur también. Y justamente el lado interno mismo es de elevación ósea en esta zona que puede ser palpable con facilidad. Si ustedes están sentaditos, se pueden topar la parte interna del extremo distal del fémur y sentirse esa prominencia ósea que está ahí, que corresponde a la prolongación de esta porción ósea denominada el epicóndilo medial. En el lado externo, asimismo, por encima del cóndilo externo, tenemos un epicóndilo lateral que es mucho menos voluminoso, menos notorio que en el lado medial. Como ustedes ven, el lado medial se hace más prolongado y que tiene también que ver con la forma y la dirección que tiene la diáfisis con la línea articular de la rodilla. Cuando veamos la rodilla, desde ya podemos ir determinando que la parte inferior de los cóndilos que forman una porción de la articulación de la rodilla están dispuestos de tal forma que son paralelos a una línea horizontal. Si nosotros estamos parados, estamos en la posición de pies, la línea articular de la rodilla necesariamente debe tener un trazo horizontal completo. Horizontal significa que cuando estamos en posición anatómica, parados de pie, esto está siempre horizontal al piso. Siempre es una condición sine qua non que el extremo distal del fémur debe tener una línea horizontal. Y por lo tanto, tomando en cuenta esta línea horizontal y la dirección de la diáfisis, vemos que hay una angulación. Esta es la angulación que habíamos visto que tiene 7 grados. Entre esta línea horizontal y el eje del fémur tiene una angulación promedio de 7 grados. Y de aquí para abajo, con una superficie superior también horizontal, se dirige distalmente el otro hueso de la rodilla, que es la tibia, el hueso grande. Por lo tanto, si vemos que esta es una inclinación que tenemos normalmente en el fémur, la parte medial es la que se hace más prominente y por eso es que podemos toparnos y sentir tranquilamente y fácilmente este tubérculo que está formando parte del epicóndilo, que es una parte del epicóndilo, una prolongación un poquito más grande que se llama el tubérculo aductor o tubérculo de los aductores, porque en este punto se inserta uno de los músculos grandes que conforman la parte medial o interna muscular del muslo
con su inserción en esta porción de aquí. Cuando veamos los músculos, vamos a entenderlo perfectamente. Solo tomen en cuenta que del epicóndilo medial, un poquito más arriba, tenemos un pequeño tubérculo llamado tubérculo aductor. El cóndilo externo, como ven, es un poco más pequeño, también tiene una prolongación pequeña que se llama el epicóndilo. Estamos viendo el extremo distal del fémur en toda su parte anterior y repito, está constituido por estas dos grandes masas que al unirse en su parte anterior e inferior dejan toda esta zona como un canal, como una depresión, en donde se articula la rótula y que permite un movimiento en un solo sentido que normalmente podemos tener entre la rótula y el fémur. Un solo sentido de movimiento entre la rótula y el fémur. ¿A qué se parecería? Aquí, que tiene un solo sentido de movimiento entre la rótula y el fémur, en donde vimos algo similar. ¿Quién me dice? No sé, ¿No? en la parte del codo. Del codo, ¿no es cierto? El olecranon del codo sería una representación de lo que, si nosotros queremos darle una similitud, podríamos decir que la rótula podría ser la parte que corresponde al olecranon desde la tibia. La tibia está acá abajo y la rótula está aquí. Si quisiéramos tener una idea que en algunas otras especies animales existe esto que yo les voy a decir, como que la rótula, que está aquí, no está en el dibujo, pero está ubicada aquí, sería parte de la tibia que está aquí abajo. En algunas especies animales no es un hueso independiente como tenemos en nuestra especie humana, la rótula, sino que es un solo hueso soldado con la tibia que está para abajo. Es decir, sería muy parecido a lo que tú estás diciendo, lo que se llama el olecranon, ¿no es cierto? Solo que aquí está adelante, en el codo el olecranon está en la parte posterior. Entonces es algo similar, pero que en nuestra especie la rótula no está pegada a la tibia, sino que forma un elemento diferentemente importante que tiene una movilidad individual entre la rótula y el fémur. La movilidad puede estar pasivamente a cualquier lado, pero activamente en un solo sentido. ¿Quién me dice cuál es la diferencia de pasivamente y activamente para que entendamos esto? Porque si no, yo hablo y nadie me pregunta qué es. Yo tengo que preguntar. ¿Quién me dice? Los que conozcan, obviamente, si no conocen, es mi obligación hacerles conocer qué significa pasivamente y activamente. ¿A qué me refiero?